Ayer, 12 de noviembre, se conmemoró un año desde que el movimiento sindical convocara la huelga nacional que estremeció las estructuras del poder. Esa acción, cuyas consecuencias aún no dejan de impactarnos, fue posible porque las organizaciones del mundo del trabajo dejaron de lado sus diferencias, se unieron y pusieron como objetivo central detener los ataques que el régimen político y el gobierno desataba contra el pueblo de Chile. Fue tan grande el impacto de aquella movilización que el propio Piñera reconocería que estuvo a punto de decretar el estado de sitio y sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Sin embargo, desecharon esa decisión por las consecuencias que ello podría acarrear y porque Piñera no contaba con el apoyo total de su gobierno y de los partidos de derecha. Y, por lo que ha trascendido, tampoco contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas para una aventura tan temeraria como aquella. La unidad de las fuerzas sociales que disputaban el poder al régimen recibía en esos momentos como única respuesta la represión. Sin embargo, esa movilización logró demostrar que cuando el pueblo se une tras objetivos precisos, todo es posible. La carencia de una conducción monolítica del movimiento popular que se alzaba en esos momentos demostró como tantas veces en nuestra historia que sin ella se puede avanzar uno, quizás dos pasos, pero a falta de una dirección lúcida y honesta, tarde o temprano, quien ostenta el poder de toda la institucionalidad contraatacará buscando recuperar los espacios perdidos. Era tanta la fuerza y el ímpetu del pueblo chileno en noviembre del año pasado que sorprendió y desconcertó a todos. Por eso, la respuesta del poder no podía ser total. Algo tenían que entregar para calmar las aguas. Surgió el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Fue en la madrugada del 15 de noviembre cuando las fuerzas en el poder ofrecieron, a cambio de asamblea constituyente, la convención constitucional. Solo 48 horas se tardó la institucionalidad para conducir toda la energía que expresaba la ciudadanía. Sin embargo, esta no amainó y a través de miles de expresiones, la movilización social siguió adelante en todo el país. Continuó buscando formas para desarrollarse. Claro está, con una considerable reducción cuantitativa, pues a una parte de la población se logró enredarla por las causas o los cauces institucionales. Hoy, a un año de ese hecho político que revisó al país, estamos combinados a seguir corriendo los cercos de la institucionalidad para dotarnos de una nueva constitución que permita diseñar un escenario diferente, donde ciertas garantías democráticas puedan ser materializadas en beneficio de las mayorías y así favorecer futuros escenarios más favorables para avanzar hacia formas superiores de organización del Estado. Lo que se ha demostrado sin espacio para la refutación es que solo con la unidad de las diversas fuerzas que componen nuestra sociedad es posible avanzar. Sin ella, nada es posible. Si miramos hacia atrás, solo un año, nos daremos cuenta que cuando se intentó caminar unidos, las fuerzas de los de abajo se potenciaron. Esto es una obviedad indiscutida, que a pesar de ser tan evidente en nuestro país, no logra cuajarse en una instancia unitaria que permita dotar a nuestro pueblo de una representación que logre plasmar en hechos concretos las demandas más sentidas de la población y que solo serán posibles de materializar si se acaba con el modelo económico instalado en estos últimos decenios. Entonces, ¿qué es lo que imposibilita que los partidos actuales asuman el rol que en la sociedad están llamados a cumplir? Probablemente la corrupción. Y no se trata de generalizar, se trata simplemente de caracterizar rigurosamente las razones que explican su desafectación de la ciudadanía. La corrupción, en su sentido más amplio, significa que han roto con lo que la Convención exige. En el caso de los partidos que se reclaman de defender los intereses del pueblo, implica renunciar a enfrentar el actual modelo y colocarse decididamente frente a él o en contra de él. ¿Qué observamos? Observamos, como señaló Manuel Cabiese, un destacado periodista en un artículo reciente refiriéndose a los partidos políticos. Comillas, están en otra, aceitando oxidadas maquinarias para surfear
la ola de las elecciones que se avecina. Los candidatos surgen como callampas después de la lluvia. Hay un desfile de candidatos a gobernadores regionales, alcaldes, concejales, cores, parlamentarios e incluso presidentes a la República. Es la rapiña de miles de pitutos que financian partidos, funcionarios y asesorías múltiples. Los matinales de la televisión y las escaramuzas triviales del Congreso Nacional se esmeran en confundir a la galería. El 29 de noviembre se inicia la fiesta que parte con las primarias de gobernadores y alcaldes, un delirium tremens que seguramente terminará con la camisa de la abstención electoral. Entre tanto, la Convención Constitucional, la primera en nuestra historia republicana, no se dice chus ni mus. Sabias palabras de Manuel. No se trata de sumarse al coro derechista contra los partidos, pero que estos están en deuda con el pueblo, ¿qué duda cabe? Entonces, ¿habrá que resignarse? Por supuesto que no. Todo este proceso que vive el país es consecuencia única y exclusivamente de los millones de chilenos y chilenas que salieron a las calles sin conducción. Es fruto, además, de los miles de esfuerzos que las organizaciones genuinas del mundo del trabajo, los sindicatos y del movimiento popular, barrios, juntas de vecinos, organizaciones de pobladores, vienen por años reivindicando y reclamando al Estado. Cierto es que la potencia que se espera del movimiento social muchas veces no está a la altura de las exigencias que la sociedad demanda, pero es y ha sido el movimiento popular el que nos ha traído hasta aquí. Sin él, sin su capacidad, sin su voluntad, quizás estaríamos aún reclamando sin tener horizontes que alcanzar. Hoy tenemos un objetivo, acabar con la constitución del tirano. Esa es una meta concreta a alcanzar. Es difícil, cierto, pero nunca nada ha sido fácil para el mundo popular. Tampoco lo ha sido para los y las trabajadoras chilenas. ¿De qué depende? Depende de la movilización social, que seamos capaces de seguir impulsando, pero la movilización social, solo es posible bajo una condición, sine qua non, la unidad. Sin ella, todo será disperso, fragmentado, débil. Y a los débiles no se les respeta. A los débiles el poder los pisotea. La unidad es la condición elemental para avanzar. Ello supone ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto, pero tras un objetivo común. La unidad hace fuerte a los débiles, hace fuerte a los trabajadores, y solo a los fuertes se les respeta. Ese es el desafío en la hora presente, la unidad para hacernos fuertes. Hola amigos, amigas, estamos como todos los días viernes a las 16 horas en un nuevo programa de debate social a través de la radio 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y a través de nuestra señal @canal.social. Como todos los viernes, bajo la dirección de nuestra querida directora Ana Muga Sáenz y con nuestra amiga Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola. Hola Luis, hola, un saludo a todos quienes nos escuchan como cada viernes a las 4 de la tarde. Tienes cuánta razón en el editorial o en la introducción que hiciste, es muy buena respecto de la unidad. La unidad como la única estrategia para ganar en este segundo tiempo que le hemos llamado al proceso de convención constitucional. Y como por allí decían, no eran 30 pesos, eran más de 30 años de agonía. Y nos dimos cuenta, según los últimos resultados del plebiscito, que a más de esos 30 años eran 3 comunas que desconocen la realidad de Chile. También hacía mención respecto del lamentable escenario de los partidos políticos. Quizás se deba el descrédito de las personas que lideran esos partidos políticos, es que provienen, viven y se desarrollan quizás en esas 3 comunas que desconocen la realidad, que representan el 20% de los sufragios últimos. Y ellos viven en una burbuja, no, les falta calle, les falta pueblo, y por tanto Chile se dio cuenta que solo el pueblo salva al pueblo. Y hoy el pueblo está politizado, hoy la gente debate, hoy está decidido a tomar los espacios de políticas públicas, porque ya sabe que con unidad somos capaces de cosechar victorias. Victorias como el plebiscito, que no fue
dado porque les nació a los políticos, sino como tú bien lo rememorabas, fue fruto de que la gente, las organizaciones, gremios sindicales, barriales, territoriales, se empezaban a unificar, y el paro de noviembre que tú hacías mención, era el remesón, y sabía que este gobierno estaba por caer. Entonces el acuerdo del 15 de noviembre salió como un bálsamo, un calmante para sostener las políticas, y hoy sabe el pueblo, Chile tiene claro de que el proceso de convención constitucional tiene muchas barreras, muchas trabas, como por ejemplo la participación de los independientes, que así como vamos no va a haber grandes reformas, y que es disparejo todo. Entonces, yo me hago eco, creo que con unidad, solo con unidad, y dejando de lado un poco el individualismo producto del sistema, podríamos cambiar. Hay independientes también que no son muy independientes, que buscan competir para redactar esta constitución, pero porque tienen intereses creados. Así es. Sí, yo solamente cuando nos referimos a los partidos políticos, no es que tengamos algo en contra de los partidos, muy por el contrario, nosotros creemos que los partidos son fundamentales en un régimen democrático. Son las instituciones por las cuales la sociedad se manifiesta, se expresa y pretende y busca hacer las grandes transformaciones, especialmente los partidos que se reivindican de las transformaciones, del cambio, los más progresistas, los partidos de izquierda. Cuando yo me refiero a la corrupción, no es un juicio apresurado, es un juicio que tiene que ver con efectivamente determinar el grado de descomposición. La corrupción hace relación o dice relación con este proceso deliberado de romper con la ética a la cual están combinadas las instituciones del campo de la política. Es decir, cuando han abandonado absolutamente toda posibilidad de transformación y más bien se han acostumbrado a ser parte del establishment, del modelo. La corrupción tiene que ver con el soborno, el desvío de recursos, el enriquecimiento ilícito o oculto, el abuso de las funciones, el tráfico de influencia. Y eso lo hemos visto, el nepotismo. Sí, hemos visto que ahora en partidos políticos algunos congresistas salen a promover a sus parientes. Es una cosa enfermante. Y por eso la unidad es tan importante, porque con unidad justamente podemos correr los cercos, y creo que a eso estamos llamados. Luis, sí, y también hay otro tipo de corrupción encubierta, como por ejemplo nosotros que los trabajadores comunes hemos dado la lucha por un nuevo sistema previsional para Chile, veíamos cómo los grupos de poderes potenciaban a felices y forrados como los salvadores, y los que al trabajador lo iban a ayudar a que tengan unas pensiones buenas, y ahora son esos mismos grupos de poder, porque salió artículos en la Tercera, desenrostrando todo lo que y cómo funciona el negocio millonario de esta empresa liderada por Gino Lorenzini de Felices y Forrado, que lo que hace es lucrar con las asesorías previsionales. Sí, bueno, ese tema, él en el último año fue uno de los mayores artífices contra el movimiento Noma AFP. Permanentemente generaba ataques virulentos, especialmente, bueno, contra quienes oficiábamos de voceros, con una cantidad impresionante de calumnias. Él es un defensor de las AFP, hay que decirlo claramente, siempre lo ocultaba, era una crítica sutil, pero hoy día está siendo investigado, y yo a los auditores de la Radio Universidad de Chile les diría que se mantengan en la memoria el ciudadano Rodríguez. Este sujeto de Felices y Forrado, no olvidemos que era socio del economista Garay. Y efectivamente han ganado mucho dinero, pero mucho dinero, mucho dinero. Hay fondos de inversión que se han beneficiado producto de los traspasos que han hecho con multitudes de personas de un fondo a otro. Los fondos de inversiones, cuando tienen información privilegiada, pueden capturar una renta gigantesca. Bueno, él vive en Londres, y creo que deberíamos ser prudentes en términos de... Mira, las cosas caen por su propio peso. Mucha gente ha sido embaucada, muchos jóvenes, mucha gente de los sectores populares pensaban que con estas recomendaciones de este señor podían ganar más dinero. Las AFP no son para ganar dinero al pueblo, sino que para sus propietarios y los grandes fondos de inversión. Así es, Luis.
Oh, bueno, nos dicen por interno que nos vamos a un corte comercial con la canción Matador de los Fabulosos Cadillac, no sin antes enviar un saludo fraterno a los trabajadores de la del Grupo salud. Sayet, Sí, sí, de la salud también, pero del Grupo Sayet en Temuco, Pinto número 72, que están dando una huelga, pero totalmente desnivelada con la patronal. sí, Así sí. que... Un abrazo grande a ellos, Miriam, y aprovechar rápidamente. Carlos Heller, dueño del Mega, terminó la huelga la semana pasada y hoy día empieza otra huelga, la de Falabella. También un abrazo para ellos. Eso demuestra que los empresarios en este país no han entendido nada. Y un abrazo muy grande a los trabajadores de la salud, que son los de la primera línea y que están peleando para que no les sigan vulnerando sus derechos. A todos los trabajadores de la salud que están en distintos gremios, en la FEMPRU, en la Confusan, en la CONFEDEPRUD, en la FENAT, en la CONFENAT, que son tantas organizaciones que afortunadamente están unidos y la unidad hace la fuerza. Hace la fuerza. Estamos de vuelta en nuestro espacio de conversación y debate en la 102.5 del dial FM Radio Universidad de Chile y en su señal online ya también lo pueden volver a ver en el fanpage @canal.social a partir de mañana. En esta ocasión nos encontramos con una amiga, una tremenda mujer. Ella es Ana María Gasmuri, actriz, activista chilena. Realizó parte de estudios básicos en Argentina, los concluyó en Chile. Entró a estudiar periodismo también en la Pontificia Universidad Católica y al año siguiente decidió entrar entonces a teatro en la escuela de Fernando González. Hoy es conocida fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Daya, organización que promueve el uso de cannabis medicinal y ya ha iniciado su candidatura constituyente para entonces poder participar de la redacción de esta nueva constitución. Bienvenida, Anita María. Estamos en un escenario bien complejo para los movimientos sociales, para los independientes. Las elecciones siempre fraccionan y generan diferencias. ¿Cuál es tu análisis respecto de este periodo que vivimos en lo político, en lo social? Para entrar bueno, la verdad es que tal como tú lo señalas, es un momento complejo, un momento de tensión política, porque de alguna manera tenemos todo este proceso que se inicia el 18 de octubre del año pasado, ¿no? Que vemos esto que muchos no vieron venir, ¿cierto? De este pueblo que se hastía, de este statu quo que finalmente perpetúa la inequidad, frustra los sueños, las ambiciones, los justos anhelos de la población chilena y que es un proceso que ha sido tremendo, que no podemos olvidar, que ha significado volver a algo que pensamos que nunca íbamos a volver, que es a esta sistemática violación de derechos humanos. Esto ha costado víctimas, ha costado vidas, ha costado mutilados, ¿no? La represión ha sido tremenda. Entonces tenemos que entender que este es un proceso que le ha costado caro al pueblo de Chile. Y tenemos hoy día la tremenda aprensión de lo que se publicitó, ¿cierto? Este acuerdo por la paz, como el gran pacto que permitiría abrir el proceso. Nos damos cuenta de la cantidad de trampitas, ¿no? De la cantidad de problemas que hay para permitir la real participación de los independientes. Y aquí no podemos dejar de tener en consideración que finalmente se logra este gran plebiscito en que nos impactamos todo con que incluso más votación que el apruebo tuvo el Convención Constitucional, lo que manifiesta la clara voluntad de las chilenas y chilenos de que sean independientes, que sean ciudadanos y ciudadanos los que redacten la nueva Constitución. Dijeron mixta no, claramente no querían la presencia de los representantes de los partidos políticos. Pero en lo concreto, lo que vemos hoy día, a menos de 3 meses ya, ¿cierto?, de que esto ocurra, es que la cancha no se ha emparejado para los independientes, en que en aquel acuerdo y en la ley que se promulgó se dejaron de lado cosas muy importantes. Algunas se han reparado, como la paridad, por ejemplo, ¿cierto? Se reparó, se está viendo la inclusión, la participación, los escaños reservados, que ya tiene su polémica y sus bemoles también, lo de los escaños reservados. Pero este aspecto de ver cómo realmente la posibilidad de que los independientes, y cuando decimos independiente, ojo, nadie es independiente, hay que partir aclarando eso también. Nos referimos nosotros, desde nuestro lado hablamos de independientes con militancia social, ¿cierto? Porque no olvidemos, por la derecha ahora tenemos independientes empresarios, independientes de todo tipo que también se catalogan como independientes. Independientes con intereses claramente creados. Exactamente, exactamente. Entonces, acercándonos a este momento en que el 11 de enero tenemos que inscribir las candidaturas, tenemos algunas fases aprobadas ya en la Cámara de Diputados, como por ejemplo la reducción de firmas, el que se puede hacer con la clave única, que todavía falta que también se aprueben en el Senado. Debate que se retoma hoy día en la Comisión de Constitución, es muy importante. Pero aquí hay que poner especial atención a un factor
que nos revela mucho del actual momento que estamos viviendo. En la Cámara de Diputados se presentó una indicación tendiente a emparejar esta cancha, a emparejarla levemente. Tenemos que comprender que incluso con todas esas acciones logradas, tampoco se empareja totalmente la cancha. O sea, pero eso también tenemos que dejarlo claro. Se presentó una indicación que habilitaría para que las listas de independientes pudieran pactar entre ellas, tal como lo hacen las listas de los partidos políticos. Las listas de partidos políticos, de las fuerzas políticas pactan entre ellas, ¿cierto? Se solicitó entonces una igualdad de condiciones, que los independientes pudieran pactar entre ellos y también eventualmente pactar con fuerzas políticas, entendiendo esta urgente necesidad de unidad, si queremos no quedar subrepresentados, esta voluntad popular expresada en las urnas no quede subrepresentada en la conformación de nuestra convención constituyente, ¿cierto? Entonces, esta indicación desgraciadamente se perdió, y lo más lamentable es que se perdió, por supuesto que todo el oficialismo votó en contra, pero se sumó el voto de Pepe Out y de Pamela Giles, que colaboraron con su voto para que esta mínima modificación que algo de igualdad podría generar, se produjera. Entonces, yo me hago la pregunta, porque ¿qué estamos presionando? ¿Qué estamos exigiendo hoy día? Que el Senado reponga, que la Comisión de Constitución del Senado reponga esa indicación para emparejar la cancha, pero piensa tú que si no logramos ese triunfo en la Cámara de Diputados, sabemos que tenemos un Senado más conservador, más tendiente a cautelar su propio dominio de poder, a conservar ese poder, ¿cierto? Y no compartirlo y repartirlo. Por lo tanto, es un escenario bastante improbable que se pueda aprobar esta indicación de que se liberen los pactos. Han visto en redes sociales, está el hashtag liberen los pactos, ¿cierto? Porque efectivamente, tardíamente también nos dimos cuenta de esta letra chica, ¿no? De los detalles que había aquí. Y si nos fijamos en los tiempos legislativos, en la fecha en que estamos y los múltiples trámites legislativos que faltan, la verdad es que con suerte este proyecto con sus modificaciones va a estar viendo la luz a mediados, a finales de diciembre. Vamos a ver si con esta indicación aprobada o no, lo que nos deja un plazo también mínimo de acción para incluso, por ejemplo, imagínate que se aprueba la indicación de los pactos, para gestionar esos pactos, esas alianzas. ¿Cuál es el problema si esto no ocurre? Porque alguien podría decir, bueno, no pesquemos a los partidos políticos, lo escuchamos mucho en la calle, no queremos nada con los partidos políticos, vamos solo con nuestras listas independientes. Maravilloso. El problema es qué va a pasar si tenemos, por ejemplo, 30 listas de independientes conformadas, ¿cierto?, a nivel nacional, que se presentan con total legitimidad, reafirmado por sus bases, por sus territorios. Pero te das cuenta la dispersión de votos que eso va a implicar y que finalmente nos llevaría a un fracaso de que la derecha quedaría absolutamente sobrerepresentada, porque no nos perdamos, no nos confundamos. La derecha está trabajando por la unidad de toda la derecha, para ir alineados, ojalá con una lista única. Entonces, si ellos logran ese objetivo y nosotros vamos con 3 o 4 listas de los partidos políticos de oposición, más 20, 25, 30 o 50, no sabemos, de la sociedad civil, de los movimientos sociales, esto va a significar una dispersión de votos que nos va a dejar en un escenario en que no vamos a tener los 2/3, este quórum, ¿cierto?, obligado, lo que ya le resta cierta legitimidad al proceso, por supuesto. No vamos a tener la fuerza para poder escribir la Constitución que las chilenas y chilenos soñamos. Y finalmente van a tener más del tercio que necesitan, sobre un 40%, la derecha, incluso más, si es que está esta dispersión, y por lo tanto lo que van a hacer es seguir defendiendo la Constitución de Pinochet, o sea, no van a dejar que nada cambie. Y ese es el claro propósito. Aquí hay un video que es muy ilustrativo de Longueira, en que explica esto con toda claridad. ¿Cuál es su diseño para, a pesar de reconocerse minoría, tener mayor representación y con eso anular la posibilidad de que todo este sueño de una constitución que garantice los derechos sociales, una constitución que ponga en el centro el cuidado de la naturaleza, ¿cierto?, que ponga en el centro el cuidado de nuestros recursos naturales, una constitución que restituya la dignidad a nuestro país, va a ser totalmente imposible en este escenario que estamos describiendo. Y ahora, ¿qué ha pasado? También, de una manera que yo considero totalmente inapropiada, no ha habido una educación hacia la ciudadanía del propio Estado, ¿cierto?, incluso del CERVEL, de qué implica este proceso. Y aquí ha habido este juego como con las ilusiones, ¿cierto? Las ilusiones de los dirigentes de territorio, de los líderes sociales, de que creen que con justo derecho van a participar y creen que es un juego abierto y un juego limpio. No lo es. Y eso es lo que tenemos que dejar claro. No lo es. ¿Qué pensamos que hubiera sido el ideal para salvar la legitimidad de este proceso? Una gran primaria nacional abierta, en que todos, sin excepciones,
militantes de partidos políticos, militantes del mundo social, digamos, pudieran competir en igualdad de condiciones. Eso hubiera dado una legitimidad a este proceso realmente como se lo merece Chile hoy día, como se lo merece, volviendo a este tremendo costo que ha tenido al pueblo de Chile esta movilización y el llegar a este momento constituyente. No vemos eso posible y eso hace que el escenario sea súper complejo y sinceramente yo no tengo la respuesta de la salida. Y esto nos tiene a todos los que pretendemos ir a candidatos, ¿cierto?, a convencionalistas constituyentes, como es el título completo, hace que hoy día los que, por ejemplo, tenemos esta distancia y pensamos que ir sumando nuestro nombre a una lista de partidos políticos finalmente es adaptarse nuevamente a las reglas del juego, que no es que no es por lo que luchamos, que no es lo que expresó el pueblo movilizado, nos dejan una situación bastante tensa, bastante difícil de dirimir. ¿Qué hacemos? ¿Vamos igual con nuestra lista independiente, aunque sepamos que eso va a generar esta dispersión? ¿O el mundo independiente seremos capaces en este tiempo de generosamente, porque aquí, y digo la palabra generosa con toda intención, este es un momento de generosidad, este es un momento en que tenemos que mirar por el bien común? ¿Seremos capaces, por ejemplo, todo el mundo independiente de oposición, trabajar para articular una gran lista única nacional? Sería hermoso poder pensar que eso es posible, pero la verdad es que es un escenario complejo en que se cruzan diversos intereses, ¿no? En que de alguna manera este paradigma, este modelo, este sistema que se está cayendo se aferra con uñas y dientes a los reductos de poder que todavía le quedan, ¿no? No quieren repartir el poder. Sí, eso es lo que... totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La semana pasada tuvimos aquí al diputado Renato Garín y él hablaba específicamente respecto de las complejidades para los independientes. Bueno, él decidió poner a disposición su cargo, él va a competir precisamente porque quiere disputarle espacio a la derecha en su territorio. Luis Mesina, te nos perdiste. Sí, no, es que tenía bloqueado el micrófono. Sí, en la misma, me parece relevante lo que plantea Anita María respecto del análisis de la realidad, porque estamos en un escenario muy complejo. 40 años hemos estado divididos y 40 años la derecha, siendo minoría, ha logrado imponernos no solamente una constitución, que es el ordenamiento jurídico superior en el país, sino que nos ha logrado imponer una cantidad impresionante de leyes que han ido conculcando derechos y justamente privilegiando un pequeño puñado de grandes empresarios que se han coludido, que han cometido todo tipo de faltas, han parado justamente en el sacrosanto derecho de propiedad que esta constitución garantiza. Yo te quiero preguntar lo siguiente, porque el tema de la unidad es fundamental. Sin unidad no hay ninguna posibilidad de triunfar. Ninguna. Entonces la ciudadanía, los sectores que con absoluta razón, como dices tú, se sienten con el legítimo derecho de levantar candidatura, está perfecto, pero tenemos que propender rápidamente a generar la unidad del mundo independiente con militancia social. No se trata de solamente independientes, sino que independientes comprometidos con la lucha social, de forma tal que no sea posible que con la dispersión terminemos entregándole en bandeja este proceso que ha abierto la ciudadanía con el costo de más de 2.000 prisioneros de la revuelta, con gente que ha perdido su visual, su visión. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos hacerle ver a la ciudadanía? Eso es relevante, a los jóvenes, a la gente, a las poblaciones, a los territorios que han luchado mucho. ¿Cómo poder convencerlos de la necesidad de entender que la unidad es la única que puede correr con la movilización social, por supuesto, pero la movilización social exige una condición previa, unidad. Si no hay unidad, no va a haber movilización tampoco. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo, vuelvo a lo que mencioné un poquito en la respuesta anterior. Aquí ha faltado comunicar adecuadamente la situación en que nos encontramos. Yo creo que no se ha logrado bajar esa información concretamente con sus implicancias a los territorios, ¿cierto? A las comunidades, a los movimientos sociales. Entonces, y lo sé porque me ha tocado participar en muchos foros, muchas conversaciones, en que está este desconocimiento. O sea, realmente no se ha logrado transmitir la urgencia del momento. Muchos todavía tienen la ilusión de, como lo decía, que basta con hacer una lista independiente y que eso vamos encaminados al éxito y no estamos entendiendo la dispersión. Y por eso, Luis, yo creo que lo que tú has mencionado es la clave, la unidad.
cómo convocamos a la unidad hoy día de todo el mundo independiente, ¿cierto?, los movimientos sociales, para lograr ir realmente con una propuesta unitaria, porque si no, lo que tú dices, nuestra desunión es cosecha para la derecha, y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, obviamente, que con toda la legitimidad que puede haber, por ejemplo, una agrupación, un movimiento en que han articulado un listado nacional, tienen que entender que si queremos apuntar hacia el éxito, tendremos que tender a unir estas listas, y eso significa ceder, porque unir, pactar para poder caminar hacia un objetivo común siempre va a significar ceder. Entonces, también no podemos pretender que todas sus listas enteras constituidas con 155 personas propuestas podamos convivir y hacer coexistir todas esas candidaturas. Es imposible. Aquí, ¿cuál sería el ideal? Que llegáramos del mundo independiente con una gran lista con 155 candidatos, que hayamos visto los mecanismos para consensuar, para que efectivamente seamos una alternativa real, que la gente le dé confianza, porque aquí hay otro factor, Luis, también. Obviamente que hay un castigo tremendo a los partidos políticos, pero yo también he escuchado esta otro análisis de un cierto sector de la población que es como indignada con los partidos políticos, pero como asumiendo que si no se aceptan esas reglas del juego y no vamos con ellos, también vamos a perder. Entonces hay mucha confusión, y pienso entonces de partida que habría que hacer una campaña simple, clara, explicando a la ciudadanía de cuál es el escenario que enfrentamos, cuáles son los posibles caminos, y desde esa mirada convocar a la unidad, dejando muy en claro que si no la logramos, estamos condenados al fracaso. Y eso es que hay que dejarlo absolutamente claro. Exacto. Ana María, mira, qué relevante este tema, porque ayer se conmemoró un año, el 12 de noviembre, de la gran convocatoria huelga general, hace un año atrás. Y esa huelga general que fue fruto de lo que tú señalaste hace un rato, de la generosidad de los distintos sindicatos con los que teníamos absolutas diferencias, claro, muchas diferencias. Estuvimos, para quienes nos están escuchando hoy día en la Radio Universidad de Chile, todo un día sábado encerrados. La NEF, Colegio de Profesores, la CUT, nosotros los portuarios y gente de la Federación Minera. Pero fue una reunión durísima, todo un día sábado. Y finalmente a las 9 de la noche dijimos si vamos a convocar a la huelga general porque creemos que es fundamental. Se hizo esta huelga general el 12 de noviembre con la unidad de todos. Se estremeció el país al punto que a las 48 horas sale como respuesta el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Bueno, la unidad demostró que somos capaces de mover las cosas. Después, por razones que son largos de explicar, no mantuvimos esa unidad. Nos dispersamos. Bueno, ¿qué pasó? Justamente pasó lo que pasó, que no fuimos capaces de ganar lo que teníamos que haber ganado, la Asamblea Constituyente, haber instalado, por ejemplo, el tema de fin a las AFP, fuera las ISAPRE, que era lo que la ciudadanía en su gran mayoría demanda, y haber instalado un debate a fondo sobre lo que nosotros queremos. Esto creo que es una lección importante para que aprendamos, porque, claro, tú lo dices muy bien, podemos farrearnos una oportunidad histórica. Y yo te quería preguntar en ese mismo sentido, ¿cómo vas a competir? ¿Cómo lo piensas hacer tú con esta complejidad? Si estamos a menos casi a un mes y medio. Mira, Luis, la verdad es que no lo tengo resuelto, y yo creo que todos nos tratamos de dormir pensando en esto, desvelados, porque por un lado sentimos la responsabilidad política de este momento, no podemos restarnos de este momento, pero por otro lado, y siendo muy sincera, por supuesto que se me han acercado partidos políticos, por supuesto que he tenido conversaciones, pero es que ¿sabes qué pasa, Luis? No se trata de asegurar el camino para uno, sino que se trata de abrir la cancha para todos. ¿Ah? Entonces, por lo menos desde esa tesis estoy yo. Y ojo, aquí también, entendiendo la crítica en momento que viven los partidos políticos y el descrédito absoluto en que están, hay que dejar claro que no es que estemos en contra de los partidos políticos, se necesitan en una democracia los partidos políticos. Lo que pasa es que tenemos que enmendar el rumbo de los partidos políticos, o sea, tienen que refundarse, tienen que renovar su compromiso, tienen que dejar de actuar como han venido actuando. Lo digo porque no se trata de que estemos aspirando a una sociedad sin partidos políticos y que sean, porque eso no es viable, o sea, la propia naturaleza de la democracia nos requiere este sistema. Entonces, no se trata de entrar en esa mirada, pero evidentemente la clase política está en falta hoy día. Yo no sé, y estoy, Luis, la verdad que a la espera de cómo se desenvuelve el escenario, o sea, porque también me ocurre que si siento que voy a conformar una lista de independientes, convencida de que efectivamente puedo ser un canal para poder llevar estos anhelos,
me ha tocado en todos estos años estar muy en contacto con los abusos, sobre todo en el ámbito de la salud. Tengo de verdad que muy a flor de piel el lamento, el sufrimiento del pueblo chileno, lo vivo día a día, me dedico al ámbito de la salud, entonces creo que es fundamental. Pero la verdad es que incluso teniendo esta certeza de que uno está llamado como a cumplir un servicio que es necesario, si esa candidatura va a aportar a mayor dispersión, yo me resto del proceso, Luis. Yo Claro, no quiero ser cómplice de este fracaso, de esta traición al pueblo de Chile, finalmente. Entonces, yo no he tomado decisiones, sí tengo la voluntad de ir de constituyente, me gustaría aportar, pero tenemos donde estoy jugando hoy día, en tratar de abrir la cancha para todos. No se trata de asegurar que yo pueda ir, sino que cómo pueden ir realmente todo el mundo los independientes. Yo creo que ese es el desafío. El desafío no es personal, y eso tenemos que entender, el desafío es colectivo, y por lo tanto tenemos que supeditar los objetivos colectivos antes que cualquier agenda personal acá. Y eso ha costado, Luis, porque nuestro país se ha perdido la generosidad, se ha perdido el amor a la causa colectiva, aunque eso implique la pérdida personal, ¿no? Aunque eso implique ponerse en un segundo plano. Entonces, claro, obviamente que a la ciudadanía le molesta ver de pronto que aparecen nombres de supuestos independientes, en fin, que tú ves que están llevando sus agendas personales, ¿no? Que efectivamente no han estado al lado del mundo social, al lado de la lucha social, no los vimos en Plaza Dignidad, no lo hemos visto comprometido con estos procesos. Pero es un momento delicado, no tengo la respuesta. Yo todavía tengo la esperanza de que podamos seguir tensionando el escenario político, tensionando a los partidos políticos para que hagan un gesto. Creo, Luis, que todavía tienen la oportunidad de reivindicarse en parte por el triste rol que han tenido en todo este proceso. Y eso implicaría un acto de la máxima generosidad. Yo no sé si los partidos políticos van a estar a la altura de aquello. Si vemos la historia pasar, no tenemos por qué tener mucha esperanza de que eso sea así, pero no quiero ser pesimista. Ahora sí estoy de acuerdo, Luis, que tenemos que presionar, ya olvidando como más allá de si logramos estos ajustes legislativos que permitan los pactos o no, más allá de eso tenemos que presionar hacia la unidad y tenemos que movilizarnos. Yo coincido contigo de que no tenemos que olvidar que lo que logramos en ese entonces fue gracias a la movilización. Y hoy día, en este escenario tan ahogado en que estamos, yo pienso que la única manera de desahogarlo también es volver a tensionar, a movilizarse para hacer entender que de verdad esta vez no lo vamos a aceptar. O sea que a ver, pues, cuando decimos no lo vamos a aceptar hay que ser realistas. Ellos son los que finalmente votan las indicaciones y aprueban un proyecto. Pero el proceso va a carecer de legitimidad. Y si carece de legitimidad, querido Luis, yo creo que un estallido 2 no es algo impensado, ni improbable, ni impensado, porque hay mucho hastío. Piensa tú que lo sabes perfectamente, lo hemos hablado mucho, durante todo este tiempo y esta pausa que la pandemia puso, la pandemia fue un gran desmovilizador, hay que reconocerlo, por supuesto que sí, ¿no? Y por otro lado también fue usada como una herramienta de control social, también tenemos que reconocerlo. O sea, no se puede dejar de mirar eso, ¿no? Pero pienso que todavía tenemos que jugarnos como por esta posibilidad última de ir hacia gran unidad. Y arriesgarlo todo en eso. ¿Qué te parece la propuesta que formularon algunas organizaciones sociales, Colegio de Profesores, Coordinadora Noma FP, ANEF, Modatima, en orden a que se permitiera las primarias ciudadanas de forma tal con fluir hacia una lista única? ¿Qué te parece esta idea? A mí es lo que decía, una gran primaria nacional creo que sería de verdad una solución, pero por eso digo que acá se requiere generosidad, que acá tenemos que el poder caminar hacia la unidad siempre va a implicar ceder. Si no estamos dispuestos a ceder, y aquí también tenemos que decirlo, vemos mucha soberbia en diferentes espacios, y ahí es donde surge la división, ¿no? En los matices, en el ser incapaz de dimensionar la profundidad histórica que tiene este momento. ¿Te das cuenta, Luis, la vergüenza si nos llegamos a farrear este momento? ¿Te das cuenta que realmente sería una tragedia? Sería una tragedia. ¿Qué vamos a hacer? Ya tendríamos que estar pensando... en el plebiscito de salida, en rechazar, ¿cierto?, lo que salga de ahí en el plebiscito de salida, pero eso significa cuánto tiempo perdido, no es sostenible, es un escenario súper difícil. ¿Y tú, Luis, cómo lo ves? Yo también quiero saber cómo ves tú este momento, cuál es la salida de este momento. Bueno, pues mira, hemos estado discutiendo, en realidad hay que presionar, nosotros somos partidarios de seguir presionando, no perder nunca la esperanza de que es posible la unidad. No es una quimera porque lo logramos hace un año atrás. La ciudadanía, la sociedad chilena fue capaz
de ponerse de acuerdo en cuestiones fundamentales cuando levantamos esa famosa frase, nos cansamos, nos unimos. Porque, y dio resultado. Hoy día Chile está viviendo un cambio epocal, algunos señalan, y claro, eso es consecuencia del estallido social, de la revuelta popular, y creo que tenemos que seguir presionando. Yo también, como señalas tú, con Miriam hemos estado conversando, con el movimiento social tenemos dudas, también nos quita el sueño, porque claro, sería trágico, una tragedia que nos farreáramos 40 años y tener que esperar otros tantos, o sea, no sé, yo lo veo muy complejo, pero creo que tenemos que seguir presionando. No sé, Miriam, ¿qué iba a decir? Perdón. No, yo concuerdo con el análisis de Ana María. Creo que de todos los procesos de la Convención Constitucional, este es el más difícil, el definir cómo la participación de los independientes. Y tenemos claro desde el mundo del trabajo que nuestros representantes tienen que ir con un mandato del pueblo, de qué es lo que quieren, cómo queremos la nueva Constitución. Entonces, y vemos que la lucha o la apuesta por rostros de quienes quieren participar del proceso de la redacción, pero no vemos instalados aspectos que deberían estar ya instalándose, como qué aspectos tendría que tener esta nueva Carta Fundamental. Entonces, me gustaría preguntarle a Ana María, ¿cuáles son esos aspectos que a ella le gustaría reforzar en este nuevo pacto de la Carta Magna? Bueno, muy importante, Miriam, lo que tú señalas, porque si estamos pensando en la unidad, si estamos aspirando a una lista única, tenemos que tener un mínimo piso programático común, ¿cierto? Unos y yo creo que ahí, comunes. Claro, y yo creo que ahí lo que el pueblo de Chile ha manifestado claramente es la necesidad de transitar hacia un Estado social garante de derechos, plurinacional, inclusivo, antipatriarcal, digamos, todos estos adjetivos, ¿cierto? Pero que la verdad que son sentidos y muy esenciales. Dejar de ser un Estado subsidiario, un Estado que de verdad sea garante de derechos es fundamental. ¿Qué otra cosa? Y volviendo a lo que dije antes, creo que algo que ya ha surgido en hartos espacios y que quizás sería muy relevante es también reconocer a la naturaleza como un sujeto de derecho. Y eso nos daría pie para toda la protección de nuestros ecosistemas, ¿cierto? Porque hoy día tenemos un gravísimo problema ambiental con grandes conflictos, ¿no? En ese sentido, que la verdad es que si hoy día son trágicos, si no los paramos en el futuro es cada vez más. No puede ser que tengamos la única agua privatizada del mundo, no puede ser, eso es una vergüenza. Entonces pensamos que como base estamos hablando, ¿cierto?, de un Estado social, solidario, garante de derechos. Esa es como una primera gran definición. Y yo creo que en eso, cuando hablamos de eso, por supuesto, esto involucra salud, por supuesto, pensiones, educación, vivienda digna, que son los mínimos, que a pesar de que muchos decían que la Constitución no tiene nada que ver con los problemas reales de la gente, por favor, tiene todo que ver con los problemas reales de la gente. Si en la Constitución no está el marco que nos permita esta concepción de Estado, que posibilite que finalmente el cuerpo legislativo avance en darle forma a esto, la verdad es que tenemos lo que tenemos, justamente una Constitución que se hizo funcional para el modelo económico, ¿cierto?, que se hizo pensada como traje a la medida para el neoliberalismo, porque ese fue el objetivo, ¿cierto? Entonces, evidentemente que si vemos que hacemos el diagnóstico de que ha sido este modelo el que nos ha llevado a la crisis en que estamos hoy día, aunque incluso en pandemia los ricos se hacen cada día más ricos, porque eso incluso en pandemia ha sido así, cada día más rico. Piñera es mucho más rico que cuando empezó. Lo asumimos los trabajadores, pues estamos cargando los trabajadores con esta pandemia, esta crisis social, política. Bueno, vemos a la salud hoy día en su manifestación, es cierto, totalmente justificado. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos este piso común de que lo que soñamos la mayoría de los chilenos. Tenemos que plasmarlo de alguna manera, de manera como un consenso básico que nos permita caminar a esta unidad. Por supuesto que si nos enredamos en el detalle, es muy fácil no estar de acuerdo, haber disidencia, pero yo siento que en lo fundamental hay un gran consenso nacional en lo que es urgente y hoy día para restituir la dignidad al pueblo de Chile. Yo lo veo eso con toda claridad. Y pienso que ese debe ser el mínimo piso que debiera estar y por supuesto reforzar a la luz de todo lo vivido, la garantía absoluta de los derechos humanos como algo clave, básico en este proceso. Yo quisiera decir también que hay algo que ha pasado mucho más desapercibido, pero que no es menor, y que tiene que ver con el reglamento de la Convención Constitucional. Porque aquí fíjate que la derecha ya ha sacado propuestas de reglamento. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuál va a ser los mecanismos con que va a trabajar
la convención. ¿Y qué propuesta está sacando la derecha? Unos mecanismos imbrincados, circulares, que van de vuelta, de ida y venida, que finalmente generan mucho más instancias de cocina, ¿no? Y finalmente cierra el proceso a la ciudadanía. Y aquí tenemos que poner atención, por favor, miremos lo que fue el proceso constituyente en Bolivia, en Ecuador, lo hicieron de cara a la ciudadanía, abierto, ¿cierto? Deliberante, transmitido por internet, por los medios, o sea, que el pueblo pueda participar, seguir la discusión. Tenemos hoy día una maravillosa politización nuevamente de las chilenas y chilenos, del ciudadano, la política en el buen sentido, no la política partidista, sino que la política en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Todos somos seres políticos. Entonces tenemos desarrollado hoy día esa conciencia que se ha despertado en este proceso y pienso que tenemos que desde ya advertir, tenemos que exigir que este sea un proceso abierto, que podamos fiscalizar minuto a minuto quienes no estén siendo parte de la propia convención. Y ojalá que lo que se levante de las asambleas de los territorios sea vinculante para los candidatos que los están representando, para los constituyentes que nos están representando. Pero ojo con el tema del reglamento, porque ya desde ahí están intentando nuevamente generar la trampa. Y es que desde allí sí. Lo que pasa es que los gobernantes se acostumbraron a lo legal. Y la verdad es que el pueblo, la ciudadanía, quiere algo legítimo. Y parece que son incapaces de hacer esa diferencia y ellos van por regular entonces y acogerse siempre a lo legal. Sí, tema, Luis. Sí, no, yo me parece bien. Creo que Ana María ha sido tremendamente clara, ha respondido muchas preguntas que teníamos que hacerle, se anticipó, yo creo que es muy clara. Hay una sola cosa que me parece relevante subrayar, que la preocupación legítima que surge a la ciudadanía respecto, por ejemplo, el reglamento, por ejemplo, de los contenidos, que son temas que desgraciadamente no se han abordado. ¿Cuál va a ser no solamente cambiar el carácter del Estado subsidiario a un Estado garante de derechos, sino que además tenemos que preguntarnos cómo se va a organizar este nuevo Estado, si va a seguir siendo un Estado unitario, oligárquico, o vamos a plantearnos un Estado distinto. Que son grandes preguntas. Pero sí, lo central es que para conseguir o avanzar hacia esos debates, lo primero que hay que hacer es ganar el primer claro. paso. No podemos pensar en el segundo, en el tercero, si todavía no hemos podido ganar el primero. Y el primer paso implica, nosotros siempre dijimos, Ana María, este partido es un partido de varios tiempos, no es de 2 tiempos. El primer tiempo era el más fácil, ganar el plebiscito. Segundo tiempo, muy complejo, ganar los constituyentes o convencionales constituyentes. El tercero va a ser el reglamento y el cuarto, bueno, ganan los contenidos. Entonces, mira, el segundo tiempo lo podemos perder. Y si perdemos ahí, se perdió el tercero y el cuarto tiempo. Claro, exactamente. Entonces, y la derecha lo tenía claro, ¿eh? La derecha no le importaba tanto el plebiscito, estaba apuntando ya hasta otros pasos, ¿no? Por eso ellos ya están discutiendo cómo negociar el presidente de la asamblea. Están tirando nombres, el presidente con el vicepresidente. Pero mira, hay una cosa para nuestros auditores, Ana María, los auditores de la Radio Universidad de Chile, gente que es muy crítica, pensamiento crítico, gente muy progresista, y creo que es relevante para que lo podamos, porque lo que tú has señalado es relevante, pero tenemos que hacer algo contra el tiempo. No podemos solamente quedarnos en el análisis descriptivo de la realidad, porque esa es una característica de los chilenos, somos especialistas en el análisis, pero aquí hay que pasar a jugar un partido que tiene un mes y medio más. Y yo aquí quiero poner este punto. La posibilidad que los independientes corran el cerco es una posibilidad real. Alguien ha planteado de que si los partidos, porque este discurso, este mensaje es para los partidos, si los partidos persisten en esa suerte de pertrecharse, no queriendo escuchar o diciendo que escuchan, pero en los hechos no están escuchando, porque todos dicen queremos cupo, pero no es lo que pide la ciudadanía pedía transparencia. Entonces, claro, se puede dar el fenómeno que una lista unitaria, creo que es la tarea, una sola lista unitaria del mundo independiente, diverso, lo más diverso posible, que tengamos diferencia, porque la unidad entre los que pensamos igual es muy fácil, entre los que pensamos distintos. Y si los partidos no entienden, algunos señalan que es el fin de los partidos, que sería una desgracia, porque los partidos, tú bien lo dijiste, en un régimen democrático los partidos son absolutamente imprescindibles. Pero también hay que empezar a formarse una idea de cómo vamos a enfrentar este nuevo escenario si esta gente se mantiene
tan intransigente. Yo quería llevarte ahí, ¿qué mensaje le daríamos a los auditores de nuestra radio para que contribuyan? Porque esta es una tarea no tuya, no de Miriam, no mía, es de todos y de todas. ¿Cuál es el Sí, mensaje? muy importante. Primero, y vuelvo a lo de antes, informarse, que por favor entiendan lo que estamos viviendo, porque aquí también, desde el gobierno, desde el Estado, no había ninguna intención de poner luz. Había un silencio, ni siquiera se ha explicado, realmente impresionante, ¿no? Pero ojo, tampoco nosotros hemos sido capaces de mostrar unitariamente una campaña educativa para alertar sobre este tema. De verdad me parece llevan que... a la tele, oye, llevan a la doctora Cordero, que es candidata y está todos los días haciendo propaganda. Sí, y eso nos deja en una desventaja, o sea, y por eso celebramos cada vez que tenemos una pequeña ventanita mediática, ¿cierto?, los que estamos representando al mundo social, porque la verdad es que, y ahí yo aprovecho, y bueno, el hecho de ser una persona pública, trato de ponerlo al servicio de poner estas ideas, de nuevo, las ideas del colectivo, no las personales. Aquí, y esto mucho es muy importante, acá no se trata de lo personal, lo que pasa es que el individualismo de este modelo ha calado tan hondo, que nos cuesta todavía entender el proceso colectivo y la generosidad que esto requiere. Y lo digo a las élites, me refiero sobre todo a las élites. En el pueblo eso está, porque la solidaridad ha sido la base de la sobrevivencia. Por lo tanto, eso y por algo el dicho, el pueblo salva al pueblo, y están subsistiendo gracias a las ollas comunes y a la unidad entre pobladores. Bueno, sin duda tenemos hartos temas que cortar. Yo te quería hacer una mención respecto de la Carolina Goy, que tú tiraste un Twitter, que también se opuso a la ley de lo que tú representas, que es la Fundación Daya, y el cultivo seguro, pero bueno, brevemente, porque ya estamos sobre el tiempo, y eso es lo que Chile no quiere. No quiere más. Pues eso es lo que Chile no quiere. Imagínate cómo es posible un proyecto de ley que se aprobó por el 88% de la Cámara de Diputados, y que hoy día está paralizado desde hace un año y medio en el Senado, en la Comisión de Salud del Senado, por la voluntad de una senadora. Mira, yo no le puedo pedir a ella que vote a favor, por supuesto que no, pero lo que corresponde es exigir que no puede negar el debate democrático de algo que fue aprobado por la inmensa mayoría de la Cámara de Diputados. Eso es impresentable. ¿Y sabes por qué es tan grave? Porque el que esa ley no esté aprobada significa que todos los días hay familias chilenas allanadas violentamente, vulneradas en sus derechos. Y esto no es un caso aislado. Yo lo vivo día a día. Trabajo en colaboración con la Defensoría Penal Pública, defendiendo a los usuarios de cannabis, a los pacientes que son criminalizados. Y créeme que, y aquí con esto termino, yo sé que estamos contra el tiempo, cuando salgamos de este momento, cuando podamos por fin pensar en que ojalá que nos vaya bien y estemos hablando de un nuevo Chile, cuando tengamos una regulación integral del cannabis como corresponde, también va a ser necesaria una ley de reparación a las víctimas de la ley 20.000. Esto ha costado vidas humanas, esto ha sido tremendo. Y tenemos la inspiración del país hermano, Argentina, que acaba de legalizar, ¿cierto? Por supuesto, con un Ministerio de Salud comprometido, con un gobierno comprometido, con el Estado puesto ahí, acaba de legalizar el uso medicinal del cannabis en todas sus dimensiones y formatos, partiendo por el cultivo personal, o sea, un paciente puede cultivar él, puede designar a una segunda persona, a una tercera persona que le cultive, puede participar de un cultivo colectivo o puede proveerse en la farmacia. Tiene todo eso abierto y con el Estado trabajando. Acá tan diferente ha sido. Imagínate, solo recordar, nosotros que hemos impulsado esto acá en Chile, hasta una querella del Estado en nuestra contra hemos tenido en este contexto. Entonces, la verdad es que una senadora que se dice de oposición, que se dice comprometida con la salud, sea capaz y única responsable de tener parado este proyecto que ha costado la criminalización de miles de familias chilenas. Y eso no lo vamos a olvidar. Lo que tú dices, se dice, pero no lo es. Así que estamos cerrando el programa el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esperemos, Luis, bueno, veamos este fin de semana, atentos. Yo cambié mis planes, ya que las cambié, porque así que estoy disponible nuevamente desde que supe, que el sábado a las 5 las mujeres nos vamos a reunir frente al Estadio Nacional, vestidas de negro, manifestándonos por la libertad de todos nuestros presos políticos de la revuelta. Así que aprovecho a hacer el llamado a las 5 de la tarde frente al Estadio Nacional. Así es. Muchas gracias. María. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao.